Buenas tardes. Les invitamos a tomar asiento mientras nos preparamos para iniciar la actividad de esta tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta puesta en circulación del cuarto número de la revista Estudios Migratorios y a la presentación de la memoria del Seminario Internacional
Migración Laboral en América Latina y el Caribe, que fue realizada el año pasado por el Instituto Nacional de Migración. De parte de las instituciones que se han unido para realizar este evento y la preparación de todos los productos, tanto que veremos esta tarde, como de la sorpresa que tenemos para ustedes de un programa académico también a anunciar, pues les damos la cordial bienvenida a esta puesta en circulación de los dos productos que tanto el Instituto Nacional de Migración como la Organización Internacional para el Trabajo, a través de la cooperación del proyecto Lazos y del gobierno de los Estados Unidos, han permitido pues que esta tarde estemos acá reunidos para disfrutar de las palabras y comentarios del señor Francesco Carella como invitado de la Organización Internacional para del Trabajo, que pues estará haciendo un comentario de esta cuarta revista Estudios Migratorios que hoy se coloca en circulación para el disfrute de cada uno de ustedes. En la mesa nos acompaña el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, el doctor Wilfredo Lozano. Además, los comentaristas Francesco Carella y Antonio Siriaco de la Cruz, de parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la OIT, respectivamente. Demos un fuerte aplauso también para conmemorar que esta tarde, además de esta puesta en circulación, estaremos compartiendo con cada uno de ustedes el inicio del proceso de aplicación a la maestría en política migratoria del Instituto Nacional de Migración, que llegará a todos los servidores públicos vinculados al servicio y a la gestión de las migraciones en nuestro país. Entonces, un fuerte aplauso no solo por estos productos, sino también por la maestría. Damos la bienvenida especial a los aliados y aliadas que nos acompañan, especialmente a aquellos que provienen de las instituciones gubernamentales que acompañan el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Migración en sus recomendaciones de políticas y sus trabajos de investigación. Un especial saludo para el viceministro de Relaciones Internacionales del Ministerio de Turismo, el señor Carlos Peguero. Asimismo, un saludo especial para Julián Mateo, viceministro de Inspecciones del Ministerio de Trabajo. Al representante de la Organización Internacional para las Migraciones en la República Dominicana, el señor Josué Gastelbondo. Al director de Desarrollo Fronterizo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Eric Dorrejo. Y adicionalmente a los representantes de los grupos empresariales como el Grupo Punta Cana, que demuestran su interés de conocer las dinámicas migratorias a través de su presencia esta tarde. Vamos a pasar ya de lleno a desarrollar nuestra agenda de la tarde con las palabras de bienvenida de parte del doctor Wilfredo Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración. Estas damas mías me viven cuidando, porque como a mí se me olvida todo, me acabo de traer un papelito a fulanito de tal. Pero bueno, bienvenidos todos y todas. Esto es ya una actividad familiar y antigua. Tenemos unos 3 años sacando esta revista. Realmente yo me siento muy contento en haber llegado al número 4. Se saca cada año, pero bueno, se sacan 2 números y es realmente una proeza poder alcanzar estos números. Realmente la revista es una niña mimada del instituto en la que nosotros hemos logrado ir creando un espacio plural, genuino, de diálogo intelectual de alto nivel.
y además es un espacio en el que con modestia y con mucha mesura se ha ido logrando abrir un espacio mediante el cual este país dialoga con lo mejor del pensamiento en materia migratoria a nivel global. Por sus páginas han pasado personas como Alejandro Portes, Manolo Castel, Juan Pablo Pérez Sainz. Es un esfuerzo muy lindo. Pero permítame, antes que nada, agradecer a la OIT y sobre todo a Francesco su amabilidad en aceptar, aprovechando lo que él está en el país, que vino a otra cosa. Entonces yo oportunistamente, como debe ser, este, me aproveché y le pedí, dado su expertise y su larga tradición en este asunto de las migraciones laborales, que presentara la revista. Entonces yo no me voy a meter en la revista, ustedes ya lo verán, su contenido, pero sí quería aprovechar la presencia de él aquí para tener un intercambio reflexivo en torno a los temas de la revista. Él también es articulista de este número. Y permítame también en particular agradecerle a OIT y al programa Lazos su apoyo, porque gracias a eso hemos logrado sacar este número de la revista y hemos logrado sacar las memorias del último seminario internacional eh, que se hizo hace un tiempo y del cual va a hablar nuestro decano de Ciencias Económicas, eh, eh, mi querido amigo Siriaco. No puedo permitirme dejar de mencionar un tema que para mí es muy caro. La revista sale, cada número viene acompañada de reproducciones de los principales pintores del país. Es un homenaje que hacemos nosotros a nuestra plástica, aquellas personas, aquellos pintores que de alguna manera han producido cosas que tienen parentela con el mundo del trabajo, con el mundo de la igualdad, con el mundo de la migración. Y en esta ocasión yo me siento muy contento porque este número lo ha ilustrado el fenecido maestro Oviedo. Entonces, a Omar Molina, su nieto, hijo, querido, Omar es todo. Permítame agradecerle a Omar porque fue gracias a él que hoy podemos tener este número con tan gran representación de nuestra plástica. Yo, desde el momento en que diseñamos este número, yo pensé que tenía que ser el maestro Viedo. Entonces, me siento muy honrado en que Omar fuera tan solidario con nosotros. No puedo dejar también de mencionar algo que hicimos hace 2 días y que Francesco fue el ejecutor. No, en este caso fue el ejecutor y no yo. Es que gracias a Francesco y a Catherine, que no está aquí, está en Perú, eh, ella es la representante de OIT aquí. Francesco lo hace para América Latina. Hemos logrado armar entre OIT y el instituto un programa muy interesante sobre migración laboral que va a favorecer al funcionariado local que trabaja en ese campo, a empresarios que tienen que ver con el tema de la migración, a dirigentes sindicales, etcétera, y a sociedad civil. Entonces, es un programa muy lindo, costó unos meses largos trabajar duro, y yo tengo muchas esperanzas en que este esfuerzo va a dar frutos muy interesantes. Y en ese mismo camino, permítame finalmente anunciar que se ha abierto ya la convocatoria para la primera promoción del programa de maestría en políticas migratorias y desarrollo
que desarrollaremos en alianza con la Universidad Iberoamericana y con INESDIC, que es la Universidad de la Cancillería, para hablar así en un lenguaje simple. Este es un programa importante. El programa está diseñado al más alto nivel. Los profesores que participan en él son gente de primer nivel, primer mundo. Hay gente de las mejores universidades latinoamericanas y norteamericanas como profesores del programa. Yo tengo mucha esperanza en que este programa dará frutos genuinos. Y la idea es entrenar personal de alta calificación que sean capaces no solo de gestionar la migración, sino de generar políticas funcionales en materia de migración, pero orientada a la cuestión del desarrollo. Y esto cubre no solamente la realidad dominicana, sino la realidad caribeña, sobre todo países como Costa Rica, Haití, Guatemala. Entonces, yo tengo mucho entusiasmo y esperanza en que de aquí salga por lo menos 2 promociones eh, de personal altamente calificado en este campo. Lo que voy a decir ahora me revela, me denuncia, hace 40 años yo promoví un programa parecido a este en el campo de las relaciones internacionales y el desarrollo en el Caribe. Lo hicimos con INTEC, fue un programa binacional en Haití dominicano, 15 dominicanos y 15 haitianos. De ese programa salió una élite intelectual altamente calificada, muchos de los cuales hoy son en este país ministros, muchos de los cuales son del lado de Haití altos funcionarios internacionales, y gracias a esfuerzos de ese tipo, entre esas élites de alta calificación, se abrieron espacios de diálogo inteligentes entre los dos países. Entonces, esto rinde frutos. Hay que tener paciencia, pero es el camino que tenemos que seguir. Bueno, no les quitaré más tiempo para darle paso a nuestros colegas que nos acompañan. Y reitero que les agradecemos a todos su presencia aquí esta tarde en esta reunión familiar que teóricamente debe reunirse 2 veces al año, por lo menos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Wilfredo Lozano por esta explicación acerca de los productos que estamos poniendo en circulación esta tarde y los programas que con el apoyo de aliados como la Universidad Iberoamericana, el Banco Mundial, la OIT, estamos desarrollando en cumplimiento de la misión institucional de formar a servidores públicos para una gestión de las migraciones humanizada, coherente y articulada. Vamos a dar paso a la presentación del 4º número de la revista Estudios Migratorios a cargo de Francesco Carella, especialista regional en migración laboral y movilidad de la Organización Internacional del Trabajo. Hola, muy buenas noches, tengan todas y todos. Es un placer acompañarles el día de hoy. Un saludo muy especial a las autoridades que nos acompañan, a los colegas de las Naciones Unidas y todos ustedes que comparten este momento y esta presentación de la revista y de la memoria del seminario. Un agradecimiento especial al INM, al Instituto Nacional de Migraciones de la República Dominicana, que nos ha permitido a la OIT colaborar en estas iniciativas, como el seminario del año pasado, la revista, y también a mí, a título personal, por haberme dado la oportunidad de escribir un artículo para esta revista, porque realmente lo que nos ocurre muchas veces como funcionarios públicos de organizaciones internacionales u otros, es que estamos
tan ocupados con nuestras tareas y labores diarias que nunca encontramos el tiempo para pensar un poco más allá de nuestras labores diarias, ponernos a investigar, reflexionar, escribir. Así que realmente para mí fue una oportunidad excelente para hacer algo que no hacía tiempo. Así que muchas gracias. Tal vez hablándoles un poco de esta revista, unas reflexiones generales para empezar, algo que me sorprendió positivamente cuando la revisé, la abrí por primera vez antes de leer los artículos, es el equilibrio casi perfecto entre autores hombres y mujeres, ¿no? Lo cual realmente es muy importante en términos de representatividad. Y más allá del género, también la diversidad y variedad en términos de formaciones académicas de los autores, de los diferentes artículos, y no solo hay artículos, ¿no? Hoy tal vez en aras del tiempo me enfocaré más en los artículos, pero también en noticias, reseñas, hay un diálogo muy interesante con un destacado sociólogo y economista español, pero realmente una variedad de formaciones académicas, desde geógrafos, economistas, sociólogos, politólogos, antropólogos, abogados, etcétera. Y también no solo formaciones diferentes, sino que campos de actuación profesional, ¿no? Hay funcionarios públicos, profesores universitarios, consultores, investigadores, etcétera. Lo que sí vemos en todos los artículos y en todos los componentes de esta revista es la expresión muy clara de la centralidad de las cuestiones laborales del mundo del trabajo en todo lo que tiene que ver con la migración, con el fenómeno de la movilidad humana, ya sea en perspectiva histórica o contemporánea, ¿no? Y realmente esto me hizo por lo menos reflexionar sobre la importancia y la utilidad de esta revista, no solo como esfuerzo académico y de investigación, sino también como herramienta para concientizar sobre el tema de la migración y del mundo del trabajo a la población en general y, por qué no, a las instituciones del Estado y tal vez también para contribuir a la orientación de políticas públicas. Hablando un poco tal vez ahora del contenido de los componentes de este artículo, sí quiero hacer un breve comentario sobre el diálogo del profesor Wilfredo Lozano con Juan Pablo Pérez Sáenz, un sociólogo y economista español que ha sido investigador de la Flaxo desde 1981. Este es uno de los componentes más contemporáneos, diría yo, de la revista. Es una reflexión muy importante sobre la política económica internacional de los mercados laborales y cómo estos tienen impacto sobre fenómenos como la migración internacional, pero también otros como la violencia. Es uno que se menciona en varios países de América Latina y el Caribe por falta de oportunidades de trabajo decente para los jóvenes que ingresan al mundo del trabajo cada año. Y también otras cuestiones como el impacto de las recientes crisis económicas y financieras en los mercados laborales, la digitalización de las economías del mercado de trabajo que hemos vivido de manera más aguda con la pandemia de la COVID-19, y también los impactos que estos fenómenos han tenido en los derechos laborales de las personas trabajadoras, incluyendo los trabajadores migrantes, y en la sindicalización, la participación en las organizaciones de trabajadores, que es un tema que volvemos a encontrar en varios de los artículos de la revista. Habiendo hecho esta breve introducción sobre este diálogo, ya les mencioné que también hay noticias, reseñas en la revista. Diría que la parte principal, el cuerpo de la revista como tal, son 5 artículos sobre la migración laboral, en este caso, en este número de la revista, 3 de ellos sobre la migración laboral hacia la República Dominicana. Voy a empezar tal vez por estos artículos. Uno de ellos ve la migración laboral hacia República Dominicana en perspectiva histórica, y es el artículo de la socióloga Francis Pou de García,
que realmente para mí fue extremadamente original como enfoque. Me abrió los ojos hacia un tema que desconocía completamente, a pesar de haber trabajado el tema de la migración laboral por muchos años, incluyendo en República Dominicana, y es la migración laboral de trabajadores españoles hacia República Dominicana en el sector agrícola en los años de 1939 y 1961. Y realmente a través de fuentes documentales, de archivos históricos, la autora hace una reflexión muy importante sobre cómo la producción agrícola impulsada por los trabajadores españoles, inmigrantes españoles en aquella época, respaldaba a la vez la política migratoria del gobierno y el modelo de sustitución de importaciones que se estaba desarrollando en aquel momento. También analiza los obstáculos a los cuales y dificultades que enfrentaron las familias de trabajadores migrantes españoles al llegar a algunas zonas rurales del país en aquella época, donde no tenían muchas veces ni siquiera servicios básicos, y cómo alcanzaron el éxito como trabajadores, como productores, el éxito en la economía del país y más allá, a través también de la introducción de innovaciones tecnológicas. Así que esto realmente fue un artículo que para mí nos ayuda a poner en perspectiva el fenómeno migratorio, porque muchas veces al analizarlos tendemos a enfocarnos en las noticias del día, en las emergencias del día, en los flujos migratorios de los cuales escuchamos, leemos en los medios de comunicación, y no nos ponemos a pensar en que la migración es un fenómeno humano, histórico, y que los que hoy tal vez no somos migrantes, sí lo hemos sido en pasado y es posible que volvamos a hacerlo en otro momento. El segundo artículo que voy a mencionar sobre también sobre la migración laboral en el sector agrícola en República Dominicana es el artículo de Sebastián Gerardo Viala de Ommica, que para mí fue muy interesante porque, bueno, creo que es el artículo más extenso de la revista. A pesar de ser extenso en comparación con los otros, es relativamente breve y logra condensar en pocas páginas un análisis muy minucioso con una variedad de fuentes de la economía agrícola de República Dominicana, sobre toda su carrera, pero no solo, y de cómo la migración haitiana laboral se ha desarrollado hacia este país a lo largo de los años, ¿no? Cómo la industrialización impulsó la economía agraria dominicana, y cómo esto y la proximidad geográfica, el hecho de compartir una isla con Haití, empezó de origen a ese fenómeno migratorio, y cómo eso ha ido evolucionando a lo largo de los años conforme evolucionaba también la política de la República Dominicana en materia migratoria. Y también incluye una reflexión, no solo la parte histórica, sino una reflexión sobre las implicaciones en términos de derechos, en términos tal vez de brechas de trabajo decente, si me permiten usar un término tal vez un poco haitiano de Naciones Unidas, que viven las personas trabajadoras migrantes de Haití en el sector agrícola de la República Dominicana. El tercer artículo, también sobre el sector agrícola de República Dominicana, habla de la mano de obra extranjera en general. Y es un artículo de Miguel Macías Hernández que presenta los resultados de la encuesta sectorial agrícola del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, que es parte del programa de medición periódica de la demanda de mano de obra extranjera en el mercado laboral del país. Y es una contribución fundamental desde la perspectiva de la OIT al análisis del mercado laboral, ¿no? Y siempre decimos que para tener políticas migratorias y una gobernanza de la migración
efectiva, eficaz, que funcione a la vez para el Estado, para el sector privado, para las personas trabajadoras, migrantes y nacionales, es fundamental que haya una coherencia de políticas, una buena observación del mercado laboral y por lo tanto coherencia entre política de empleo y política de migración. Y estas herramientas como la encuesta, resultados de esta encuesta presentados en el artículo, son un ejemplo excelente de herramientas que permiten la coherencia de política, ¿no? Y además de darnos datos interesantes, esta es una fotografía contemporánea, actual, no tiene la perspectiva histórica que tenían los otros dos artículos que mencioné. Este artículo también destaca cuestiones como las diferencias salariales entre trabajadores nacionales y extranjeros, las modalidades de contratación y acceso al empleo y también cuestiones de segregación ocupacional entre población nacional y migrante disparidades como acceso a servicios de salud, entre otros. Hasta ahora, como habrán visto, no he seguido el orden de los 5 artículos de la revista porque sí me parecía importante empezar por estos, que son los 3 que se enfocan en el contexto nacional, ya sea en perspectiva histórica o contemporánea y actual. Los otros 2 artículos ambos son escritos, fueron escritos por colegas de la OIT. Uno fue escrito por mi colega Fabiola Mieres, que trabaja en nuestra sede en Ginebra, y el otro, pues yo fui el autor. El artículo de mi colega Fabiola Mieres no toma ningún enfoque geográfico específico, sino que habla de la migración laboral temporal. Y en su título se cuestiona la migración laboral temporal, preguntando si lo que observamos en ese fenómeno son avances o retrocesos. Y me parece fundamental que haya planteado este asunto desde el título, porque la temporalidad de la migración laboral es un tema que está muy de moda, pero que es bastante controvertido. Está de moda en el sentido de que últimamente los mayores países de destino de la migración laboral, sobre todo, parece que solo estuvieran dispuestos a considerar migración laboral temporal. Y si bien consideramos que sí puede haber migración laboral temporal, esa debe ser solo una de las dimensiones de la migración laboral. Y sobre todo, es importante que no se use la migración laboral temporal, como por ejemplo visas o permisos de residencias temporales, para cubrir vacantes que temporales no son, vacantes permanentes y necesidades permanentes de los mercados laborales. Eso es uno de los puntos principales identificados por mi colega Fabiola Mieres, que propone algunas categorías analíticas para superar esta idea que está de moda, como decía, de que la migración laboral temporal es automáticamente una política beneficiosa para todos, porque puede ser una política beneficiosa según los contextos, ¿no? 2 propuestas que me parecen particularmente interesantes que hace mi colega Fabiola son la posibilidad de que una visa de migración temporal laboral sea un primer paso hacia una residencia temporal y luego permanente para aquellas personas que repiten la experiencia de migración temporal. Y también aquí se vuelve a mencionar la cuestión de la libertad sindical, ¿no? La importancia de que los trabajadores, aún teniendo una condición temporal en el mercado laboral del país que los hospeda, puedan gozar de sus derechos laborales, incluyendo la sindicalización y la negociación colectiva. Terminaré mencionando brevemente mi artículo, que se enfoca en la migración sur-sur y hace una comparación entre la migración sur-sur en las Américas, o sea, dentro de América Latina y el Caribe, y la migración dentro del continente asiático.
¿Por qué quise hacer esa comparación? Bueno, porque los datos del año pasado nos demuestran que América Latina y el Caribe es la región a nivel mundial donde la migración internacional ha aumentado con un índice de crecimiento más alto de todos, pasando en tan solo 15 años de 7 millones a aproximadamente 15 millones de personas. Y hemos visto que además de los tradicionales corredores migratorios que llamamos sur-norte, o sea, desde Latinoamérica hacia Estados Unidos, Canadá, Europa, ha aumentado la migración hacia países de América Latina y el Caribe desde países de la misma región. Empiezo el artículo con una reflexión sobre qué es el sur global, para ver qué quiere decir sur-sur. El sur global no es un término geográfico, es un término, una expresión que usamos cargada de significados políticos, sociales, antropológicos, etcétera, y solemos usarla para referirnos a aquellos países y territorios que comparten una experiencia ligada, puede ser a la esclavitud o al colonialismo, por ejemplo, y fenómenos relacionados. Entonces, pueden considerarse como países del sur global, países que en la actualidad son bastante ricos, tal vez no en términos de igualdad, equidad, pero sí en términos de Producto Interno Bruto, como son los países del Golfo Árabe, que forman parte del continente asiático, pero que son diversamente de muchos países de esos continentes, son países de destino. Son países de destino para muchos trabajadores del mismo continente asiático, sobre todo de Asia del Sur, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, y Asia del Sureste, Tailandia, Indonesia, etc. Y a tal manera, a tal punto, son países de destinos que en el caso más extremo, el de Qatar, los trabajadores migrantes constituyen el 95% de la fuerza laboral. Imagínense un mercado laboral donde 19 personas sobre 20, realmente la enorme mayoría de las personas son migrantes, son extranjeras, y donde en el sector privado, porque los nacionales tienen puestos de trabajo en el sector público. Y algunas en el análisis que realizo al comparar los dos contextos de la migración laboral en América Latina y el Caribe, puede ser haitiana en República Dominicana, puede ser nicaragüense en Costa Rica, paraguaya en Brasil, guatemalteca en México, y la migración del caso de los países del Golfo y de Asia, es que debido a las altas tasas de informalidad en los mercados laborales de América Latina y debido a que muchas fronteras terrestres son muy porosas en el continente americano o en la región de América Latina y el Caribe por lo menos, la migración en este continente se da con muy altas tasas de informalidad, de irregularidad, cosa que no ocurre en el corredor migratorio de Asia, del este, del sureste, perdón, del sur y del sureste hacia los países del Golfo, donde la migración es muy formalizada, se da por canales regulares, por visas de trabajo, por agencias privadas de contratación, y es más parecida a la contratación, a la migración laboral que podemos observar desde América Latina hacia Canadá, por ejemplo. A pesar de estos canales formales en un caso y más informales o irregulares también en otro, vemos que las personas trabajadoras migrantes en los países del Golfo también viven déficits de trabajo decente, ¿no? Discriminaciones, cuestiones de falta de violaciones de derechos, etc. Y eso se da debido a una segmentación de los mercados laborales. Imagínense, cuando hay mercados laborales donde no hay trabajadores nacionales y todos los trabajadores son extranjeros o migrantes, es difícil hablar de igualdad de condiciones, igualdad de trato entre trabajadores nacionales y migrantes, pues porque no hay realmente trabajadores nacionales, ¿no? Así que esta es una reflexión y una invitación a reflexionar sobre lo que podría ocurrir en América Latina y el Caribe ante un panorama de creciente migración intrarregional, pero también
esperemos, ojalá, creciente formalización, creciente formalidad de los mercados laborales, de las economías, y que vemos que es pues un esfuerzo regional, una prioridad regional para muchos países de la región. No voy a aburrirles más, creo que hablé bastante, pero quería mencionar por lo menos brevemente cada uno de los 5 artículos y el diálogo entre el profesor Lozano y Pablo Pérez Sainz, porque realmente para mí destacan en su originalidad, en su diversidad, en su contribución a permitirnos ver la migración laboral en el país, en el continente y a nivel global como un fenómeno que siempre ha existido, que seguirá existiendo, que es central en nuestras vidas como profesionales, como trabajadores, como seres humanos, y entonces normalizarlo de alguna forma y apreciarlo por todo lo que aporta a nuestros países, nuestras economías y sociedades. Gracias. Tremenda exposición e invitación a la lectura de estos artículos y también de la entrevista que forma parte de la sección Diálogo. Antes de pasar a la presentación de la memoria, quisiéramos agradecer que nos acompañan nuestros colegas de la Dirección General de Migración a través de su subdirectora, Eli Encarnación. Asimismo, la presencia de Jenny Polanco Lovera, presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa Turística. Adicionalmente, queremos agradecer a Rodrigo Castañeda Sepúlveda, quien está como representante de la FAO en la República Dominicana, y también de parte del grupo Punta Cana, al representante de proyectos y relaciones interinstitucionales, el señor Simón Suárez. Ahora pasamos a la presentación de la memoria del Seminario Internacional Migración Laboral en América Latina y el Caribe, de manos del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el maestro Antonio Siriaco Cruz. Buenas noches a todos y a todas. De entrada, quiero agradecer la gentileza de las autoridades del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, en particular a su director, el doctor Wilfredo Lozano, por invitarme a comentar la memoria del Seminario Internacional sobre la Migración Laboral en América Latina y el Caribe, celebrado del 21 al 23 de septiembre del año 2022. Es importante y de rigor referirnos a algunos hechos estilizados sobre la migración internacional. La migración internacional en este mundo en particular, en América Latina y el Caribe, es un fenómeno creciente, es un fenómeno heterogéneo, cuyas causas y consecuencias están profundamente ligadas a situaciones locales y globales. Las personas que emigran lo hacen por diversas razones y hacia diferentes destinos. Entre los principales motivos están la búsqueda de oportunidades laborales, teniendo obviamente siempre en cuenta la demanda de fuerza de trabajo poco calificada en los países desarrollados y el efecto obviamente de la globalización sobre el aumento de la fuerza de trabajo que busca una mayor remuneración en los países desarrollados. Asimismo, se encuentran causas como la reunificación familiar, la mejora en los niveles de vida, de calidad de vida, pero también en los años recientes una emigración del talento humano de jóvenes que van buscando nuevas oportunidades. En los últimos años, la migración ha sido objeto
de un intenso debate político. Aunque la mayoría de los estudios, las investigaciones que se han realizado y que se realizan en instituciones académicas de investigación, también dan un sentido positivo al efecto de la migración sobre el crecimiento económico. Sin embargo, circulan ideas falsas, bulos, que generan preocupación. Por ejemplo, hay quienes creen que los migrantes son una carga para la economía. Veamos algunos datos, veamos algunos ejemplos. En el año 2019, la cifra mundial de migrantes, personas que no viven en su país de nacimiento, era alrededor de 270 millones de personas. Desde el 1990, el aumento de la población migrante ha sido de 120 millones. Sin embargo, la proporción de migrantes en relación con la población mundial viene rondando alrededor de un 3% en los últimos 60 años. Siempre es importante la información, siempre es importante la investigación, siempre es importante el dato cuando hay temas que son extremadamente políticos o que van al debate político. Y el tema de la migración, evidentemente, es un tema que está copando los principales periódicos en el mundo. Curiosamente, en las economías avanzadas, este porcentaje ha pasado de un 7 a un 12%, mientras que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo se ha mantenido en alrededor de un 2%. Muchos migrantes se establecen en su región de origen, pero una parte importante de las migraciones internacionales son de larga distancia en la mayoría de los casos. Por ejemplo, Asia meridional, meridional a Oriente Medio. Y en particular se producen de economías de mercados emergentes y en desarrollo a economías avanzadas. Durante los últimos 30 años o los próximos 30 años, la población de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, en este caso África subsahariana, seguirá aumentando y es posible y es probable que las presiones migratorias hacia las economías avanzadas sigan creciendo. No obstante, a escala global, dichas presiones se mantendrán más o menos constantes en el 3% de la población mundial. Estos son motivos que pensamos que seminarios como el que se realizó o realizó el Instituto Nacional de Migrantes entre el 21 y el 23 de septiembre y con los auspicios de instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el Programa Regional sobre Migración, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, LAZOS y Sweden-Esbjerg juegan un papel preponderante en la concientización, el conocimiento y la comprensión de las ideas que se debaten en el escenario internacional y nacional. A su vez, que proporciona insumos a los diseñadores de políticas públicas en materia migratoria. El Seminario Internacional sobre la Migración Laboral en América Latina y el Caribe fue un evento abarcador. Dio los primeros pasos para establecer un espacio común y reflexivo para el debate de la situación laboral de la población trabajadora migrante. Para alcanzar ese objetivo, el seminario inició con una conferencia magistral a cargo del experto en mercado laboral Jorgen Weller, economista y politólogo, y gran conocedor del tema laboral a nivel mundial y regional. Igualmente, otros expertos investigadores tuvieron participación sobre el tema de las políticas laborales, flujos migratorios y gobernabilidad, con presentaciones de Noal Denker de la OIT, Sarah Jane Slender de la Organización Internacional para las Migraciones, Basanti Venkatesh, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Windsor, Canadá, Michela
Machevilo, de la Organización Internacional para las Migraciones, y oficial regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Igualmente, José Ignacio Hernández, consultor independiente en temas de regulación económica, migración, desarrollo y políticas públicas. Posteriormente, hubo otro gran grupo de investigadoras que tuvieron una participación central en el tema titulado Cambios en el mundo del trabajo, informalidad laboral, demanda sectorial y composición de género. Aquí se destacan Matthew Dornan, economista del Banco Mundial, Germania Esteve, del Instituto Nacional de Migración, Fabio Jiménez, de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, María Olave, de la Organización Internacional del Trabajo, y Josué Gastenbondon, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Igualmente también participó Natalia Álvarez, especialista en migración laboral de la OIM. Igualmente, dentro de la línea temática cambios en el mundo del trabajo, informalidad laboral, demanda sectorial y composición de género, se realizó un panel titulado Innovación Metodológica para la generación de información sobre migración. Participando en este, Lina María Sánchez, del Departamento de Estadística de Colombia, DANE, Adria de la Cruz, del Instituto Nacional de Migración, Carmen García, subdirectora de encuesta económica del Banco Central, y Andrea Davifi, de la Organización Internacional para las Migraciones. Participaciones inaugurales, centrales y de cierre estuvieron a cargo de Jesús Vázquez, ministro del Interior y Policía, el doctor Rufero Lozano, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migraciones de la República Dominicana, y Andrea Davisi, coordinadora senior del Programa Regional sobre Migración de la OIM. Recayendo la moderación de paneles por parte de los profesores e investigadores Rafael Durán, Antonio Siriaco, bienvenido Castillo, y la plenaria síntesis de los principales resultados del seminario a cargo de Juan Montero, investigador del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Estos resultados del Seminario Internacional sobre Migración Laboral en América Latina y el Caribe son recogidos en un documento memoria de 298 páginas de contenido y ponencias sobre las líneas temáticas antes mencionadas. Es un documento lleno de informaciones valiosas sobre temas que nos permiten comprender la migración laboral en la región. Sin lugar a dudas, este documento constituye uno de los más completos en su área y de seguro habrán otros más que seguirán, permitiendo dotar a los diseñadores de políticas públicas migratorias de la información necesaria que faciliten un mejor conocimiento a los gobiernos, a las academias y a la sociedad civil de un tema que ha sido, es y seguirá siendo objeto de debate nacional e internacional. De manera que con este resumen muy apretado, nosotros hemos querido básicamente definir parte de la memoria de ese seminario internacional que entendemos nosotros que constituye un documento importante, un documento de políticas públicas que de seguro le va a permitir a los diseñadores de políticas públicas migratorias establecer y diseñar políticas eficientes en materia migratoria. De manera que con esto yo concluyo y muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a nuestros comentaristas de esta noche. Como parte del evento, el Instituto Nacional de Migración y la OIT han preparado unos kits para cada uno de ustedes, donde encontrarán la memoria del Seminario Internacional y también el número 4 de esta revista.
con un bonus especial que es el brochure informativo con los detalles del programa de maestría en política migratoria y desarrollo. Ahí podrán encontrar todos los detalles sobre el público meta, sus objetivos, programa académico, y esperamos que este kit, que con mucho cariño ha preparado el equipo de publicaciones del instituto y la OIT, sirva para despertar el interés por la migración laboral, por la gestión de este fenómeno en nuestro país, y posiblemente que alguno de ustedes se anime a postularse a esta maestría o invitar en sus instituciones a personas con el perfil para participar. De parte del Instituto Nacional de Migración y de la Organización Internacional para el Trabajo, queremos agradecer su presencia esta tarde, invitarles a un brindis especial que tendremos de despedida y nueva vez agradecerles profundamente por la colaboración que prestan a esta institución a través de la presentación de artículos, la lectura y distribución de nuestros libros y también la participación en los programas formativos que desarrollamos. Muy buenas noches a todos y a todas.